El día de hoy vamos a aprender el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, queremos decir que va a ser un movimiento, como lo dice su nombre, que se va a dar de forma rectilínea, o sea, en una línea recta, y va a ser uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que va a ser constante, que el movimiento no va a cambiar. Dentro del movimiento rectilíneo uniforme tenemos tres variables: la rapidez, que se representa por una letra V, el tiempo, que se representa por una letra T, y la distancia, que se representa por una letra D. También vamos a utilizar tres fórmulas. Cuando buscamos la distancia, utilizamos la siguiente fórmula: distancia es igual a velocidad por tiempo. Cuando buscamos la velocidad, utilizamos la siguiente fórmula: velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Y cuando buscamos el tiempo, utilizamos la siguiente fórmula: tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Ahora veamos unos ejemplos. El ejemplo número 1. Un carro avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros sobre segundos durante 20 segundos. Calcular la distancia recorrida. Entonces, en este caso, el problema nos está pidiendo calcular el valor de la distancia. Por lo tanto, vamos a utilizar esta primera fórmula. Entonces, aplicando los datos del problema a la fórmula, nos queda de la siguiente manera: distancia, que es lo que estamos buscando, es igual a, según la fórmula nos dice que tenemos que colocar la velocidad. Entonces acá en el problema dice que un carro avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros sobre segundos. Entonces cuando el problema nos dice que avanza, nos está hablando acerca de la velocidad. Y entonces colocamos 5 metros y aquí va a estar sobre segundos, ¿sí? Y la fórmula nos dice que va a ser por tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Acá el problema nos dice que es durante 20 segundos. Y acá lo tenemos dentro de la fórmula. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Cuando en el problema nosotros tenemos que la velocidad tiene segundos y el tiempo también tiene segundos, lo que vamos a hacer es que se eliminan. Se eliminan segundos y segundos y solo hacemos la multiplicación de 5 por 20 y eso nos da igual a 100 metros. Ahora bien, continuemos con el segundo problema. El segundo problema nos dice que un carro recorrió con movimiento rectilíneo uniforme 100 metros en 20 segundos. Calcular la velocidad de dicho carro. La fórmula de la velocidad nos dice que nosotros debemos de tener distancia y tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en el problema nos dice que un carro recorrió, ¿sí?, con movimiento rectilíneo uniforme 100 metros, ¿sí? Entonces, los 100 metros son la distancia que se recorrió por dicho carro y según la fórmula lo vamos a dividir dentro del tiempo. Entonces, ¿el tiempo cuánto es? 20 segundos, porque el problema nos dice que lo hizo en 20 segundos. Y entonces cuando efectuamos la división 100 dividido 20 nos da 5 metros sobre segundos. ¿Por qué 5 metros sobre segundos? Porque los metros y los segundos no se pueden eliminar como lo hicimos en el problema anterior. Entonces la respuesta serían 5 metros sobre segundos. Y si ustedes se dan cuenta, los 5 metros sobre segundos son el mismo valor de la velocidad que tenemos en el primer problema que nos dice que avanza a 5 metros sobre segundos. Vamos con el tercer ejemplo. Un carro recorrió con movimiento rectilíneo uniforme 100 metros avanzando 5 metros sobre segundos. Calcular el tiempo que utilizó dicho carro. O sea que ahora vamos a calcular el tiempo. Entonces, la fórmula del tiempo nos dice que vamos a utilizar distancia dividido
velocidad. Y entonces acá el problema nos está diciendo que un carro recorrió, o sea, habla de la distancia que ha recorrido con movimiento rectilíneo uniforme 100 metros. Entonces la distancia es igual a 100 metros partido o dividido. La fórmula nos dice que es la velocidad y la velocidad nos dice que ese carro recorrió 100 metros avanzando 5 metros sobre segundos, que es lo que tenemos acá. Y en este caso, como si tenemos metros y metros, ¿qué es lo que se hace? Se elimina y dividimos. 100 dividido 5 nos va a dar 20 y lo que nos queda de segundos solo lo copiamos porque se eliminan los metros con metros y entonces la respuesta nos queda que ese carro, el tiempo que utilizó para poder recorrer 100 metros en 5 metros sobre segundos es de 20 segundos.